Bueno, como dijo en la primera jornada de estos foros Vladimir Acosta, voy a agarrar solo un pedacito del título, y ni siquiera tal vez algo del título, sino algo que se desprende de él. Abril parece ser un mes clave en los planes intervencionistas de Estados Unidos en México. En Venezuela, en México ya están metidos. Mientras impulsan una guerra de espectro completo multiterrenos en varios países de América Latina, en la coyuntura con epicentro en Brasil y con Dilma Rousseff e Ignacio Lula da Silva como objetivo, y también con Cristina Kirchner en la Argentina, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia intensifican acciones encubiertas, abiertas y clandestinas contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro. De manera acelerada, el guión del golpe de Estado continuado de factura estadounidense en Venezuela contempla una nueva etapa de intoxicación desinformativa a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, en particular los electrónicos, combinada con medidas de coerción psicológica y unilaterales y extraterritoriales y un vasto accionar subversivo articulados con redes sociales, partidos políticos y dirigentes de la derecha internacional, como el español Mariano Rajoy, poderes fácticos y grupos económicos transnacionales y la injerencia de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos, OEA. La nueva fase intervencionista contra la revolución bolivariana responde a las directivas del Pentágono sobre nuevos enemigos asimétricos y guerras no convencionales, irregulares o de cuarta generación, que no se circunscriben a las reglas establecidas por los códigos internacionales y evaden restricciones fronterizas de los estados, incluso mediante el uso de fuerzas terciarizadas que, como ha venido ocurriendo desde la vecina Colombia, echa mano de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y organizaciones mercenarias que operan bajo la fachada de compañías privadas de seguridad. La dominación de espectro completo abarca una política donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento, es decir, colocar en la llamada sociedad civil determinados símbolos y sentidos comunes que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo de manera acrítica e introducen como única la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de una opinión pública legitimadora del modelo de dominación imperial. A través de un intenso asedio mediático internacional, en la fabricación del consentimiento se manejan dobles estándares y se hace una presentación simplista y maniquea de la realidad. Se eliminan las causas, el contexto, la memoria, la historia de los conflictos o de este conflicto fratricida, en particular el venezolano. Para la manipulación de las emociones de la población resultan clave los significados, las interpretaciones, las imágenes y la narrativa de los medios masivos con sus mitos, medias verdades, mentiras y falsedades. A su vez, la ingeniería del consenso y la construcción social del miedo para el control elitista de la sociedad descansan sobre un eficaz sistema de adoctrinamiento cuyo fin es colonizar el pensamiento, impuesto con matrices de opinión dirigidas contra el enemigo a estigmatizar y el proceso a desestabilizar y asumir en el caos, en este caso Maduro y la Revolución Popular Bolivariana, lo que implica de suyo la domesticación de los medios y una mentalidad de manada en los encargados de la cobertura desinformativa. Con base en la distorsión de los parámetros de la ética periodística mediante la fabricación de noticias, con base en inventos y falsedades, haciendo
como decía Catu, a parecer mentiras como verdades en un descomunal falso positivo, según diría Pérez Arcay, se logra generar grandes campañas de excitación mediática y un clima de desestabilización psicológica facciosa, a la vez que fomentar un odio inquisitorial, clasista y racista a través de una guerra económica que atiza el enojo de sectores medios de la población con el acaparamiento y la escasez inducida de productos de primera necesidad, en particular los alimentos y las medicinas, y sabotajes contra la electricidad, a lo que se le adicionan rumores sobre la contaminación del agua. En el caso venezolano, el plan desestabilizador incluye la instigación de la violencia fratricida vía las guarimbas y la posterior construcción del terrorista Leopoldo López como preso político, para quien y la posterior construcción del terrorista Leopoldo López como preso político, para quien se intenta legislar una ley de impunidad que el pueblo venezolano ha llamado de amnesia criminal o del autoperdón, lo que es complementado con la estigmatización y satanización del gobierno de Nicolás Maduro y la tácita legitimación de un eventual intento de golpe parlamentario de una derecha vernácula envalentonada. La visión dominante estadounidense ha logrado permear y ser impuesta por sus aliados a través de una campaña de intoxicación propagandística instrumentada vía una cartelización editorial transregional a través del Grupo de Diario de las Américas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CNN y medios españoles como el canal de televisión Antena 3, entre otros, lo que ha derivado en un virtual bullying mediático internacional contra el proceso bolivariano. En ese contexto, huelga decir que la actual ofensiva imperial contra Venezuela se inscribe en una nueva fase de acumulación capitalista, un capitalismo criminal, mafioso, militarizado y paramilitarizado, cuyo objetivo es apropiarse mediante la violencia y el despojo del petróleo del país que tiene las reservas más grandes del mundo. Todo ello como parte de un sistema tanático, un sistema de muerte donde el enemigo es la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de su cultura y su identidad como nación. En el marco de la prórroga de la orden ejecutiva de Barack Obama, que considera a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, si analizamos la historia reciente, podemos comprobar que la guerra mediática antecede siempre las ocupaciones territoriales. Ahí están los casos de Afganistán, Irak, Libia, Siria, intervenciones violentas que además de la desposesión o el despojo de recursos estratégicos y recomposiciones geopolíticas, persiguen el desmonte de la memoria y de la resistencia de los pueblos. Aquí no hay ningún fin de ciclo ni falsas alternativas. Pienso que en Venezuela es necesario seguir avanzando en el proceso de cambio radical, revolucionario, elevando y profundizando la conciencia colectiva. En los últimos días, la diplomacia de guerra de Washington ha instigado al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a que presione al gobierno venezolano con la amenaza de aplicar la Carta Democrática de la organización. Asimismo, en una clara actitud injerencista, el propio secretario de Estado John Kerry ha dicho que Venezuela marcha en la dirección equivocada, mientras hasta su último día de gestión en enero pasado, el ex jefe del Comando Sur del Pentágono, el general John Kelly, no dejó de conspirar y ya estarían diseñadas las formas de una eventual intervención humanitaria con apoyo de algunos países vasallos de la región. Todo indica que vienen días y meses de definición de una agudización de las contradicciones de clase internas. Entendemos que las misiones, las comunas, en las distintas estructuras de un poder popular horizontalizado y que las milicias populares en formación, que en todo esto está la reserva de la revolución.
Aquí hay un pueblo en resistencia que ha venido reelaborando su identidad nacional con eje en el bolivarianismo y en la defensa de la patria y en la construcción del socialismo. Frente a la diplomacia de los burócratas, la canciller Delcy Rodríguez ha venido consolidando, nos decía, una diplomacia de los pueblos. A la diplomacia de guerra de Washington, el gobierno de Nicolás Maduro ha opuesto una diplomacia de paz. Ha dicho que esta es una revolución pacífica, pero no desarmada. No obstante, los escenarios que se avecinan vienen cargados de violencia. Tenemos enfrente un leviatán terrorífico. Es sabido que a toda revolución se opone una contrarrevolución. El chavismo ha logrado forjar una unidad cívico-militar y la historia enseña que hay coyunturas en que frente a una intervención extranjera el país agredido responde con la forma de lucha que corresponde. Como dijo en este foro el primer día Ana Esther Ceseña, si Venezuela está siendo asediada por una guerra de espectro completo, la respuesta debe ser integral. Nos decía también el general Jacinto Pérez Arcay que el ejercicio de las armas conlleva el concepto de patria. Y la defensa de la patria es la tarea de la hora que convoca por igual a los militares y a los civiles patriotas. Chávez vive, la lucha sigue.